Java nos proporciona una serie de clases y utilidades en su biblioteca estándar para manejar fechas y horas de forma eficiente. Uno normalmente, antes de aprender manejo de fechas, lo hace a través de string o lo hace de distintas formas, pero el manejo de fechas, voy a decir flecha más de una vez, pero bueno, de fechas, nos da métodos y sobre todo métodos para hacerlo de forma más eficiente y precisa, obviamente. Manejo de fechas en Java se basa en el paquete JavaTime, que se introdujo en Java 8 como parte de la API de fechas y horas. El paquete JavaTime nos va a dar varias clases principales para manejar fechas, horas, intervalos de tiempo o de fechas y duración. A continuación vamos a describir algunas de las clases más utilizadas. Tenemos por un lado localDate. Esta clase nos representa una fecha en el calendario sin incluir información de hora o zona horaria y nos permite realizar operaciones comunes como obtener día, mes o año o calcular la diferencia entre fechas. O sea, yo necesito manejar solo fecha sin importarme la ubicación o la hora. Perfecto, localDate es lo que yo necesito. ¿Necesito tiempo? Perfecto, localTime es lo que voy a usar. Esta clase nos va a representar un momento específico del día, sin incluir información de fecha o zona horaria. Nos va a permitir realizar operaciones como obtener la hora, el minuto, el segundo, o manipular los valores del tiempo. ¿Necesito fecha y hora? Local Date Time es la clase que voy a usar. Esta clase va a combinar tanto fecha como hora, sin incluir información de zona horaria. Nos permite realizar operaciones entre ambas dimensiones, como extraer fecha u hora, o manipular valores de fecha y hora. ZoneDateTime, esto sí ya implica una zona específica, una zona horaria específica, representa una fecha y hora de esa zona, y nos da la capacidad de trabajar con fechas y horas en diferentes zonas horarias y realizar conversiones entre ellas. Es decir, necesito saber qué hora es en China, ZoneDateTime nos va a dar esa fecha y hora que va a tener China con respecto a nosotros. Period. Esta clase va a representar una cantidad de tiempo medida en años, meses y días. Permite realizar operaciones de cálculo y manipulación sobre intervalos de tiempo. Duration representa una cantidad de tiempo medida en horas, minutos, segundos y nanosegundos. Permite realizar operaciones de cálculo y manipulación sobre intervalos de tiempo más pequeños. Es decir, yo necesito saber cuántas horas, minutos, segundos y nanosegundos pasaron, por ejemplo, desde el domingo hasta hoy. Duration es la clase que voy a usar. Además de estas clases principales, Java también nos proporciona otras utilidades en el paquete Java Time Format, para formatear y analizar fechas y horas en diferentes formatos, y en el paquete Java Time Temporal para realizar operaciones más avanzadas en el manejo de fechas. Para trabajar con fechas y horas en Java, vamos a hacer los siguientes pasos básicos. Y me paro un segundo acá. Hasta acá se entiende, se comprende lo que es con el tema del paquete Java Time, las diferentes clases que tenemos, cómo se usan, para qué se usan. Sí, sí. Sí, sí. Después, la que no me... no es que no llegué a anotar. Fuimos local date, local time, Vamos de vuelta. local date time. ZoneDateTime. Local date, local time. Ah, zona date time. Sí, Esa me esto faltó. lo que me da es la hora y la fecha específica de una zona específica. Vieron que está el -3, -4, -5, +3, +4, +5, cuando usamos los usos horarios. Bueno, a eso hace referencia el ZoneDateTime. Aprendemos geografía acá, aparte de programación, chicos. Igual tampoco me pregunten mucho, que en geografía andaba más o menos. Me gustaba como materia, pero hace bastante que no lo veo. Bien. ¿Hasta acá alguien más? ¿Alguna duda, consulta? Ya, dale. Si no, avanzamos. Manejo de fechas, entonces, lo que habíamos visto previamente es, para trabajar con fechas y horas en Java, vamos a hacer lo siguiente. Primero, importar las clases necesarias del paquete JavaTime según sea necesario. Esto puede indicar que yo importe, mejor dicho, un solo paquete, o lo que puedo hacer es, un segundo,
De esta manera, puedo hacer import java.time.asterisco. Si yo hago esto, voy a importar todas las utilidades y clases que tenga el paquete time. Esto, si yo voy a usar muchísimas utilidades y clases, me conviene esto para no hacer 45 líneas. Ahora, si yo solo voy a importar local date, directamente hago esto. ¿Por qué? Porque cada carga de paquete toma un tiempo y un gasto de energía y espacio en la computadora innecesario. Entonces, depende de lo que yo necesite e implemente, va a ser lo que yo voy a importar. Si solamente voy a importar, por ejemplo, el avatar.time, el local date y el, el duration, por ejemplo, porque necesito tomar en cuenta eso. Bueno, voy a hacer estas dos. Ahora, si voy a estar 10, 15 paquetes, ahí sí voy a usar el asterisco. ¿Queda claro, chicos, esto? O sea que con el asterisco vos las podés usar todas. ¿Cómo, Fermín? Sí. Digo, si le pones con el asterisco las podés usar todas. Si yo hago el asterisco, sí, no voy a tener que traer ninguna más, pero va a imponer sobre la computadora un gasto de energía y espacio y memoria innecesario. Acuérdense que los programas tienen que ser también funcionales y de intentar ahorrar la mayor cantidad de memoria posible. O sea, tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, por buenas prácticas, por poder sí, podés hacer eso. Una buena práctica que yo te daría que haga es usar el asterisco solo cuando sea imprescindible. Perfecto. Seguimos. Crear instancias. Perfecto. Estamos en el primer punto. Importar las clases necesarias del paquete. Crear instancias de las clases apropiadas para representar fechas, horas o intervalos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a instanciar un objeto de tipo localDate, por ejemplo, voy a poner localDate fecha, igual new localDate, y ahí voy a instanciar un objeto de tipo localDate. Utilizar los métodos provistos por estas clases para usar las operaciones de manipulación, cálculo y comparación de fechas y horas. Aplicar formatos de visualización o realizar análisis de cadena de texto en fechas y horas utilizando la utilidad proporcionada en Java Time Format. Es importante destacar que la manipulación de fechas y horas puede involucrar consideraciones de zona horaria, ajustes por horario de verano y otros factores relacionados con la corrección programática. Por lo tanto, va a ser recomendable tener en cuenta estos aspectos al trabajar con fechas y horas en Java. Es algo que ustedes no van a ver muchas horas, pero el día de mañana van a tener que tener en cuenta. El tema de los lugares, cómo manejarlos, cómo usar las clases. Pero por ahora, las clases más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta van a ser localDate, localDate time, si quieren trabajar con fechas y horas, y period y el format. Van a ser las más importantes para darle formato. Resumiendo, Java nos va a proporcionar un conjunto completo de Java nos va a proporcionar un conjunto completo de clases y utilidades en el paquete JavaTime para manejar las fechas y las horas de manera eficiente y precisa. Estas clases permiten realizar operaciones de manipulación, cálculo y comparación y nos va a ofrecer opciones para trabajar con zonas horarias y formatos específicos. Con el API de fecha y hora introducido en Java 8, el manejo de fechas en Java se va vuelto mucho más intuitivo y poderoso, porque antes yo tenía que hacer o con string o rebuscármela usando, ¿cómo se llaman? Implementaciones externas, usando cosas externas a Java para usarlo, para buscármela mucho más. Entonces, cuando se implementó el API de fecha y hora, nos permitió una forma mucho más intuitiva y poderosa de usar las fechas dentro de Java. Al utilizar las clases y métodos adecuados proporcionados por JavaTime, los desarrolladores pueden realizar operaciones precisas y flexibles en sus aplicaciones que involucren fechas y horas. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, todo está claro. Joya.
Vamos a ver la clase localDate. Esta clase es una parte fundamental del paquete JavaTime y nos va a representar una fecha en el calendario, sin incluir información de hora o zona horaria. Solamente vamos a tener la fecha. Esta clase va a proporcionar una forma sencilla y eficiente de trabajar con fechas y realizar operaciones comunes como cálculos, comparaciones y manipulaciones en el nivel de fecha. A continuación, les voy a mostrar algunos aspectos claves de la clase de localDate. Creación de instancias. Podemos crear una instancia de localDate usando uno de sus varios métodos de fábrica como now, para obtener la fecha actual del sistema. ¿Qué quiere decir? Yo pongo localDate.now, esto nos va a devolver un objeto de tipo localDate que tenga la fecha de este momento. Otra también que podemos ver es of, in year, in month, in day of month, para especificar una fecha específica. Esto nos va a dar un año, mes y día que sobrepase por parámetro al método of. Para especificar una fecha específica, y tengo parse, char sequence text, es decir, un string, le paso a través del método parse, le paso un string, nos va a analizar una cadena de texto para representar una fecha en un formato específico. Este lo van a usar mucho, porque es mucho más sencillo pedirle al usuario un string y después nosotros encargarnos de convertir ese string en una fecha y de esa manera trabajarlo. Lo que le puedo pedir incluso al usuario puede ser el día por un lado, el mes por el otro y el año por el otro, recibirlo, puede ser en entero, puede ser en string, eso lo van a manejar ustedes, y después convertir eso, si es un entero, a string y pasárselo al part, o directamente, si es un string, dárselo al part para que lo convierta a un objeto de tipo localDate. Representación de las fechas. LocalDate va a almacenar la fecha como un objeto inmutable, lo que significa que no va a poder modificarse una vez creada. Contiene componentes como año, mes y día del mes, y proporciona métodos para acceder a cada uno de ellos, como getYear, getMonth, getDayOfMonth, etc. Retomando, este objeto que yo cree va a ser inmutable. Yo no le voy a poder asignar otra fecha a ese objeto. De esa instancia, en ese caso, voy a necesitar crear otro objeto de tipo localDate, y necesito otra fecha. Pero el objeto nos va a dar métodos como getYear, getMonth y getDayOfMonth para obtener los datos que posee internamente ese objeto. Hasta acá, ¿cómo vamos? Para seguir avanzando y no seguir metiendo más información. Bien, bien, vamos bien. Bárbaro. LocalDate, operaciones básicas. LocalDate nos va a permitir realizar operaciones básicas de manipulación y cálculo de fecha. Podemos agregar o restar días, meses o años usando métodos como plusDate, longDate, fíjense en que está en long, los días, no en string, no en entero, sino en long. Sí. MinusMonth, longMonth, los meses también están en el tipo long. PlusYear, longYear. El primero y el tercero nos van a añadir días o años. La palabra plus indica más. Y minusMonth nos indica restar meses, ya que minus indica menos. ¿Esto para qué sirve? ¿Vieron cuando nosotros usamos programas que tienen tiempo límite? Por ejemplo, 30 días. Bueno, seguramente internamente, o probablemente, lo que hace ese programa internamente es tomar de tu computadora la fecha que actual. Y a eso le suma, por ejemplo, 30 días. Entonces dice, cuando llegue a este día, se va a cortar el uso de ese programa. De esa manera, el programa va a ser bastante específico a la hora de cortarle. Y estamos en 11 de julio, el 11 de agosto voy a terminar el uso. O incluso con los programas que son pago mensual, como puede ser Spotify o YouTube Premium. Nos toma cada vez que pagamos un tiempo límite, que puede ser por ejemplo 30 días, 31 días, y dice, bueno, cuando llega esta fecha, tengo que renovar. Si yo renuevo, se reinicia el ciclo, si no renuevo, se corta el uso. También podemos comparar fechas usando los métodos isEqual. De esta manera le paso un objeto de tipo localDate. Fíjense que le estoy pasando un localDate, no un string ni otra cosa, un localDate. Entonces el isEqual compara un objeto de localDate con otro objeto de localDate. Y me indica si son iguales, devuelve verdadero, si son falsos,
si son distintos, devuelve falso. Is before, is after, es antes, es después, también recibiendo objetos de tipo local date. Hasta acá con las operaciones básicas, ¿quedó claro? Sí, sí. Joya. Paro un poquito más porque esto es un poquito más complejo, más no teniendo una base para ver de ejemplo. Por eso me detengo un poquito más. Cualquier cosa me paran. Formato y análisis de fecha. Local Date proporciona métodos para formatear y analizar fecha en diferentes formatos. Podemos usar el método format y fíjense que hay una clase DateTimeFormatter y el parámetro se llama formatter. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo que funciona Local Date es con el sistema estadounidense, el año, mes, día. Pero le podemos pasar un DateTimeFormatter para usarlo en nuestra forma, por ejemplo. Día, mes, año. E incluso para que en vez de que esté 2023, que esté 23. Vamos a poder jugar nosotros y hacerlo como nosotros queramos y necesitemos. Pero vamos a necesitar el DateTimeFormatter para darle dicho formato. Y esto se lo da a una cadena utilizando un objeto DateTimeFormatter. Una cadena de caracteres. Para analizar una cadena y convertirla en una instancia local date, se puede usar el método parse que ya habíamos visto previamente y luego pasar al DateTimeFormatter para darle el formato que yo estoy buscando. Fíjense, este método está, ¿cómo se llama? Cuando tengo dos métodos que se llaman iguales, pero tienen distintas firmas. Sobrescrito. Muy bien, Diego. Está sobrescrito. No, no está sobrescrito. No me confundas, Diego. Sobrescrito es en herencia. Sobrecargado. Correcto, Fermín. No, ya me estaba confundiendo, Dieguito. Sobrecargado, sobrescrito, recuerden que un método que se hereda y lo sobrescribe la subclase para poder darle su propia implementación. Está sobrecargado. Yo cuando tengo dos clases con el mismo nombre, pero distintas firmas, ¿a qué llamamos firma? A la cantidad de parámetros que recibe, al tipo de datos que devuelve. Todo eso indica una firma del método. Como es distinto, estoy usando el mismo nombre con otra firma. Tratamientos de días festivos y ajuste de zona horaria. Aunque Local Date no incluye información de días festivos o zona horaria, es posible realizar cálculos relacionados con días festivos o ajuste de zonas horarias mediante el uso de clases adicionales del paquete JavaTime, como Holiday, Holiday Calendar, Zona L. ¿Y esto qué es? Va a ser fechas que sean mundiales, por ejemplo, Año Nuevo, Reyes, Día de la Virgen, fechas que se festejen en todo el mundo. Creo que el 1 de mayo, el Día del Trabajador, también es mundial, no es solo de Argentina. Así que todas esas fechas que son mundiales son consideradas en holiday. El San Martín, por ejemplo, la conmemoración a San Martín, no va a estar en holiday porque es algo de la Argentina particular. Es importante tener en cuenta que la clase Local Date está diseñada para manejar fechas en el contexto del calendario gregoriano. ¿Qué quiere decir? Otros calendarios los voy a tener que manejar con cuidado, porque solo va a manejar el calendario gregoriano. No va a tener en cuenta calendarios específicos o convenciones locales que puedan variar dependiendo de la región o la cultura. Hasta acá. ¿Vamos bien? Para ya ir al resumen y pasar a la siguiente parte. Sí, sí. Oye. Resumiendo, clase Local Date en Java nos da la forma eficiente y conveniente de trabajar con fechas en el calendario gregoriano. Nos permite realizar operaciones comunes de manipulación, cálculo y comparación de fechas, e incluir información de horario o zona de horario específica. Y al usar métodos adecuados de Local Date, podemos realizar operaciones precisas en el nivel de fecha en las aplicaciones Java que creemos. Pasamos a ChronoUnit. ChronoUnit es una utilidad proporcionada por la clase JavaTimeTemporal.ChronoUnit en Java que nos permite realizar cálculos y obtener la diferencia entre dos unidades de tiempo, como días, horas, minutos. Esta utilidad nos va a resultar, lo vamos a utilizar comúnmente para realizar operaciones de cálculo basado en unidades de tiempo específico en el contexto de fecha y de hora. A continuación veremos algunos aspectos claves en el uso de ChronoUnit. Sintaxis y parámetros. El método ChronoUnit
se utiliza llamando a su nombre de clase, seguido del método between. Toma dos parámetros de tipo temporal, que pueden ser objetos local date, local date time, instant, entre otros, y especifican los puntos de inicio y fin para calcular la diferencia. Unidades de tiempo admitidas. ChronoUnit nos va a admitir una amplia gama de tiempo de unidades, como pueden ser días, horas, minutos, segundos, milisegundos y nanosegundos. O sea, como ven, es muy específico a la hora de admitir el tiempo. Nos va a permitir una gran capacidad de manejo, ya que poder manejar nanosegundos a veces es muy importante en algunos sistemas que tengan el tiempo como parte esencial de este sistema. Podemos seleccionar la unidad de tiempo adecuada según las necesidades para calcular la diferencia deseada entre dos instancias de temporal. Resultado y tipo de retorno. El método ChronoUnit between, ¿qué tipo de método es? ¿Un método convencional o un método estático? Estático. Estático, muy bien, Dieguito. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos invocando el método llamando a la clase ChronoUnit, no una instancia de ChronoUnit. Entonces este método es estático. Nos va a devolver un valor de tipo long que representa la cantidad de unidades de tiempo entre los dos puntos especificados. Por ejemplo, si utilizamos ChronoUnit.date.between y damos local date 1, local date 2, ¿esto es una instancia o es una clase lo que le estoy pasando? Buena pregunta. Una instancia. ¿Por qué? Porque los local date yo los instancio y le pongo el valor. Es más sencilla la respuesta, Dieguito. Las instancias tienen la primera letra minúscula, a diferencia de las clases. Tenés razón. Mucho más fácil era así. Así que, como igual lo que está ahí ahorita tampoco estuvo mal, solo que simplemente viendo el nombre nos damos cuenta. Claro. Pero bien, bien. Con este método vamos a obtener la diferencia en día entre las dos fechas. Si quiero obtener la diferencia en mes entre dos fechas, ¿cómo voy a escribirlo? ¿O cómo lo voy a...? Ahí donde dice die, vas a poner months, el mes ahí. Bien, Mermín. Acá en vez de poner day, voy a poner month. Pero va a devolver la diferencia entre meses. Perfecto, chicos. Muy bien. Compatibilidad con diferentes implementaciones del calendario. Acá, si yo tengo un calendario distinto al gregoriano, voy a poder hacer que se relacionen, o al menos tener la diferencia entre distintos tipos de calendario. Esta es una clase abstracta que puede ser implementada por diferentes... ChronoUnit, acá estamos hablando de la clase abstracta. Como ven, hay varias clases. Una de ellas es una clase abstracta. Perdón, es una misma clase, solo que es abstracta. Por eso puedo usar el ChronoUnit date, porque es un método estático de instanciación, pero no puedo usar una instanciación, una instancia de ChronoUnit. Si quiero usar una instancia de ChronoUnit, tengo que hacer que una clase la herede. Entonces, de esa manera voy a implementar todo lo que tiene ChronoUnit en un calendario diferente al calendario gregoriano. Puede ser, por ejemplo, el calendario lunar. Recordemos que el calendario lunar tiene 28 días en vez de 30 o 31. Entonces, esto nos da tiempos distintos. Significa, repasando, que podemos usar ChronoUnit con diferentes implementaciones, siempre que las clases fecha y hora que utilicemos sean compatibles con el calendario correspondiente que estamos implementando. ¿Quedó claro esto o fue un poco confuso? Si fue confuso, vuelvo a explicar. Es pesadito en realidad. Sí, sí, sí. Es pesadito. Quedó claro. ¿Quedó claro, Andrés? Joya. Brevemente, ChronoUnit es una clase abstracta que las pueden heredar otras clases, que necesitan una implementación de ChronoUnit, como puede ser el calendario lunar. Eso quiere decir que podemos usar ChronoUnit con diferentes implementaciones, siempre y cuando la fecha y hora que usemos sean compatibles con el calendario al cual estamos implementando ChronoUnit. Esa es la idea que se tienen que quedar. Vamos a continuación.
Vamos a mostrar un ejemplo de cómo usar ChronoUnit para calcular la diferencia entre dos días, entre dos objetos local date. Tenemos local date día inicial, que vamos a instanciar un objeto de tipo local date, que tenga la fecha 1 de enero de 2022. Y la fecha de final va a ser 6 de enero del 2022, y esto va a instanciarlo. Luego voy a guardar, fíjense que tiene que ser en long, como se guarden los días entre, si no, porque va a devolver un objeto de tipo long, este método. Ahí voy a invocar ChronoUnitDate, between, le voy a pasar las dos fechas que instancié previamente, y voy a poner diferencias en días más días between. ¿Qué me va a devolver días between? ¿Qué número me va a devolver? La diferencia en días entre la primera y la segunda. 9. Un 9, correcto. Dieguito también la diferencia entre días, entre 1 y 10, que va a ser 9. Bien. Acá estábamos mostrando que en el ejemplo anterior se usa ChronoUnitDate between para calcular la diferencia en días entre las dos fechas, y el resultado va a almacenarse en la variable días between y mostrarse en la consola. Es importante tener en cuenta que ChronoUnit está diseñado para trabajar con objetos de fecha y hora del paquete Java Time. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si se necesita realizar cálculos más complejos o personalizados, también podemos considerar el uso de otras clases y métodos proporcionadas por el paquete JavaTime para manejar fechas y horas de manera más específica. Resumiendo, y con esto ya terminamos, la utilidad ChronoUnit nos va a dar una forma conveniente de calcular diferencias en unidades de tiempo entre dos objetos temporales, en el contexto de fecha y hora. Al utilizar la unidad de tiempo adecuada llamada el método between, podemos obtener diferencias deseadas y realizar operaciones de cálculo basadas en unidades de tiempo específicas en Java. Con esto damos por terminado la explicación teórica.